Efesios capítulo 3, versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y mire lo hermoso de Dios, que Dios llama a este varón, Dios le enseña, Dios lo instruye, Dios lo capacita, Dios lo bautiza con Espíritu Santo. Hechos capítulo 9. Dios lo bautiza con Espíritu Santo. Y comienza el apóstol Pablo en ese crecimiento y en esa expansión. Comienza el apóstol Pablo a dejarse usar por Dios para Dios revelarle los misterios que vienen para la iglesia primitiva. Acuérdese que Pablo también, el apóstol, fue uno de esos primeros apóstoles en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 9, pero durante todos esos primeros 8, 9 capítulos el apóstol Pablo no aparecía, pero sí aparece a nosotros apóstoles. Pero el Señor llama al apóstol Pablo, lo constituye apóstol, le enseña, lo capacita, lo bautiza con Espíritu Santo. Andaba en una religiosidad, andaba persiguiendo, andaba acusando, andaba señalando, andaba criticando, andaba murmurando, andaba persiguiendo a los del camino, andaba persiguiendo a aquellos que recibieron en Hechos capítulo 2 el fuego, el viento del Espíritu Santo y que predicaban con denuedo. A eso los andaba persiguiendo. Cuando no está la vida del Espíritu, no hay misterios que Dios revela, pero también está la persecución. La persecución del religioso, la persecución del que señala, porque no tiene la vida del Espíritu. Y él cree que Dios es inoperante y que Dios está inactivo. No, mi hermano, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue hablando, Dios sigue revelando, Dios sigue mostrando en sueños, en visiones, en revelaciones. Dios muestra los peligros de Satanás, Dios muestra los peligros de los demonios, Dios muestra las trampas que están delante de nosotros, las tentaciones, los instrumentos del enemigo que son peligrosos. Todos esos misterios el Señor los revela, los muestra a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, como el Señor lo hizo con el apóstol Pablo. Y dice aquí la palabra del Señor para adelantar en Apocalipsis, precisamente capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice, el capítulo 1 de Apocalipsis, que es revelaciones en español, Apocalipsis significa revelaciones, y se encabeza el título del capítulo 1 con la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Un misterio. Todo el libro del Apocalipsis es revelación de misterios, revelación de secretos, revelación de cosas escondidas. El mismo Dios que creó en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, creó los cielos y la tierra. Ese mismo Dios que creó todo, Él sabe cómo van a terminar las cosas. Él sabe lo que va a suceder con el hombre, con la iglesia, con Satanás, con usted, conmigo. Él conoce el futuro. Él sabe lo que va a suceder. Él sabe lo que ha de acontecer. Pero tenemos que ir a su presencia. Tenemos que recibir el pastoreo de Él. Tenemos que recibir la formación de Él. Tenemos que recibir la enseñanza de Él. Tenemos que recibir mucha instrucción de Él a través de sus líderes, a través de sus pastores, a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, para que también nos enseñen todo esto en cuanto a la revelación. Gloria al Señor Jesucristo. A Él sea toda la exaltación y sea toda la alabanza. Y dice que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Dice que el apóstol Juan estaba, por causa del testimonio, estaba siendo perseguido y terminó desterrado en la isla de Patmos. Dice el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dice el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. ¿Cómo estaba Juan? Juan estaba en el Espíritu. El apóstol Juan estaba en el Espíritu. Quiere decir que estaba en la presencia de Dios, que estaba lleno de Dios. Y a través de estar en el Espíritu,
el Señor viene y le revela. El Señor viene a mostrarle todos los acontecimientos venideros para esas iglesias. Esas iglesias que son tipo, que son representación de las diferentes iglesias en todo el mundo entero. El Señor se lo viene a revelar. El Señor le viene a mostrar los secretos. Dice que estaba en el Espíritu y oyó detrás, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y eso es lo que vamos a estudiar más adelante, qué va a suceder cuando suene la trompeta. Aquí dice la palabra del Señor que Él estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu. Y a través del Espíritu es que pudo oír al Señor. Pudo oír la voz del Señor como de trompeta. Hoy mucho creyente no sabe quién le habla, no sabe si le habla el diablo, no sabe si le habla el Señor, no sabe si le habla su corazón, no sabe si le habla su mente, no sabe si le habla, no sabe, no puede discernir la voz de Dios, no puede discernir la voz de Satanás, no puede discernir. La Biblia dice que Él se viste como ángel de luz. Y mucho creyente muchas veces, cree que es Dios el que le habla, pero es Satanás. ¿Y cómo se puede deducir eso, pastor? Por el fruto. Por el fruto, por su carácter, por su manera de vivir, por su manera de pensar, por su manera de actuar en el Evangelio, por su manera de vivir la vida cristiana. ¿Y cuánto creyente no hay así? Aún cuánto líder, cuánto ministro, cuánto dicen que es Dios el que los guía, pero su fruto está mostrando otra cosa. Cuántos creyentes que salen en división de congregaciones y dicen que fue Dios el que los guió. Dios no es un Dios que divide. Dios no es un Dios que rompe la misma estructura de la iglesia que Él está edificando, la iglesia que le costó precio en la sangre del Calvario. Él no la viene a dividir, el que viene a dividirla es Satanás. Así que nosotros tenemos que estar en el Espíritu, aprender a vivir en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo precisamente en Gálatas capítulo 5, que fue la gran exhortación, y por eso el apóstol se dedica a escribirle a ellos lo que es andar en el Espíritu, porque el apóstol les reclama. En Gálatas capítulo 3 le dice insensatos. Después dice que habéis comenzado por el Espíritu, y en el Espíritu vas a terminar en las obras de la carne. Y por eso le escribe, en Gálatas capítulo 5 también, le escribe las obras de la carne que ellos estaban practicando, y les escribe también el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Enseñándoles el apóstol Pablo que la vida del Espíritu, le dice en Gálatas 5, 22, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que a través de la revelación, a través del vivir en el Espíritu, nosotros podemos tener revelación de Dios. Y mientras nosotros seamos ovejas, por eso hay que ir donde el pastor, por eso hay que ir donde el ministro, el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor. Y la instrucción que Dios le da aquí al apóstol Juan es: escribe al ángel de la iglesia. En otras palabras, lo que yo te voy a revelar, llévaselo a mi siervo. ¿A mi siervo dónde? En Éfeso. Llévaselo a mi siervo en Esmirna. Llévaselo a mi siervo en Pérgamo. Llévaselo a mi siervo en Tiatira. Llévaselo a mi siervo en Sardis. Llévaselo a mi siervo en Filadelfia y la Odisea. Yo te lo voy a revelar a ti. Pero eso es un mensaje para mis congregaciones, para mis iglesias. Entonces, cuando Dios revela misterios, eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros. Eso Dios viene a traer un mensaje para la congregación. Hay que ir ¿dónde? Al ángel de la iglesia, que es el pastor, el cual a través de la sabiduría, que es uno de los dones espirituales, Dios lo va a respaldar y Dios lo va a usar para entregarle muchas bendiciones. Así que tenemos que ser entendidos en el Señor, en que para recibir revelación debemos estar en el Espíritu, porque la palabra es espíritu y el mover de Dios también es espiritual. A Él le damos toda la gloria, a Él le damos toda la alabanza y a Él le entregamos toda la exaltación. Encuéntranos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.